Craigslist nació como una plataforma para conectar personas, pero con el tiempo también se convirtió en el escenario de crímenes terribles, anuncios de niñeras, empleos, acompañantes. Lo que parecía inofensivo muchas veces terminaba en muerte. Esta semana te presenté 3 historias reales, cada una más perturbadora que la anterior. Hoy las reunimos en este documental especial con un cuarto caso bonus que dejó al país sin aliento. Una pareja joven, aparentemente normal, que afirmó haber asesinado a más de 22 personas por placer. Bienvenidos a este especial, los rostros de los asesinos de Craigslist. Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Criminal. Yo soy Jadian y me puedes encontrar como @soyJadian. Estás viendo Mundo Criminal y nos puedes encontrar en todas las plataformas como @esto es un mundo criminal. Recuerda que también estamos en podcast y nos puedes escuchar en tu plataforma favorita. Activa la campanita, deja tu like y comenta cuál de estos 4 casos te impactó más. Ahora sí, comencemos este viaje por lo más oscuro que puede esconder un simple anuncio de internet. Bienvenidos al Tour del Crimen. Hoy, los varios rostros del asesino de Craigslist. Craigslist ha sido muchas cosas: un tablón de anuncios, una oportunidad para empezar de cero y en algunos casos, una trampa mortal. En 2007, Katherine Olson respondió a un anuncio para trabajar como niñera. Nunca imaginó que detrás del mensaje había un plan macabro, uno que la llevaría directo a la muerte. Así arrancamos esta serie especial, Los rostros de los asesinos de Craigslist. Octubre de 2007. Katherine Ann Olson tenía 24 años. Le apasionaba el teatro. Había trabajado como malabarista en un circo y había viajado sola por Argentina, Egipto y Turquía. Era extrovertida, carismática, soñadora. Su meta era estudiar un posgrado de teatro en Madrid y para ahorrar algo de dinero respondió a una oferta de trabajo como niñera publicada en Craigslist. El anuncio parecía legítimo. Una madre llamada Amy necesitaba a alguien para cuidar a su hija de 5 años por unas horas, pero Amy no existía. Detrás del mensaje estaba Michael John Anderson, un joven de 19 años de Savage, Minnesota. Vivía con sus padres y era conocido por su extrema timidez. Según su abogado, Alan Margoles, Anderson era un chico tonto, sin novia, nunca había ido a un baile de la secundaria, ni siquiera había sostenido la mano de una chica. Alegaron que su aislamiento social y su uso de internet para simular interacciones eran consecuencias de un posible trastorno. Incluso se mencionó Asperger, pero los psiquiatras forenses y el juez rechazaron esa defensa porque no estaba vinculada directamente al crimen. El 25 de octubre de 2007, Katherine llamó al número de contacto a las 8:57 de la mañana. Era el celular de Anderson. Él escuchó el mensaje 2 minutos después. Minutos más tarde, Katherine llegó a la casa. Un vecino vio su auto estacionado frente a la vivienda durante más de 2 horas. No sabemos qué pasó dentro de esa casa. Anderson nunca lo explicó con claridad. Pero cuando Katherine quiso irse, Anderson sacó el revólver Ruger 357 de su padre y le disparó por la espalda. Según la autopsia, Katherine cayó de frente, se golpeó la nariz, las rodillas y la frente. Murió casi al instante por la herida de bala en la espalda. Después de asesinarla, Anderson metió su cuerpo en el maletero del auto, condujo 5 cuadras hasta una reserva natural y abandonó el vehículo con el cadáver adentro. Allí permaneció su cuerpo, oculto en el maletero, durante casi 24 horas. Un empleado del parque encontró una bolsa de basura tirada en el bote del parque Warren Butler. Dentro estaba el bolso de Katherine, su licencia de conducir y una toalla ensangrentada con su ADN. Esa evidencia fue clave para reconstruir el crimen y llegar hasta su asesino. La policía rastreó los correos, encontró su ADN en el cuerpo, la huella digital en el celular de Katherine y el arma del crimen, un revólver Ruger 357 debajo de una almohada en su habitación. La bala coincidía exactamente. Cuando lo interrogaron, Anderson dijo que un amigo la había matado como una broma.
Luego pidió un abogado y dejó de hablar, pero ya no importaba, todo estaba claro. En el juicio, varios reclusos testificaron que Anderson había confesado el asesinato. Les dijo literalmente que lo hizo porque quería saber qué se sentía matar a alguien. También afirmó que no alegó locura, porque eso lo obligaría a fingir que lo sentía. El jurado lo encontró culpable de todos los cargos. Michael John Anderson fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy sigue cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad en Minnesota. Su padre, el reverendo Rolf Olson, declaró ante la prensa: "Mi hija vivió una existencia más grande que la vida durante 24 años, pero era demasiado confiada. Craigslist le había funcionado antes, pero esta vez cayó en una trampa. Estoy roto". Katherine solo quería ahorrar para estudiar, hacer un último trabajo, seguir soñando, pero ese día un clic en internet la conectó con alguien que no buscaba ayuda, buscaba sangre, y la sangre se escurrió en silencio en el maletero de su propio auto, mientras el asesino simplemente volvió a su casa como si nada. Craigslist no solo fue el lugar donde Katherine Olson encontró la muerte, también fue el punto de partida de algo más sistemático, más frío y más salvaje. Un predicador fugitivo usó esta plataforma para atraer a hombres con promesas de trabajo. Les ofrecía una nueva vida, pero lo que recibían era una fosa cavada en el bosque. Todo empezó en Ohio. Imagínate esto: estás sin trabajo, desesperado, buscando cualquier oportunidad para comenzar de nuevo, y un anuncio en Craigslist parece hecho para ti. Dice que buscan a alguien para cuidar una granja en el sur del estado. Ofrecen casa, comida, $300 semanales y no piden experiencia. Solo tienes que presentarte y demostrar que eres de confianza. Eso fue lo que hicieron al menos 4 hombres, y 3 de ellos nunca regresaron. El anuncio lo publicó Richard Basley, un hombre de 53 años que se hacía pasar por un pastor evangélico, consejero y guía espiritual. Dirigía un programa cristiano para ayudar a personas en rehabilitación, daba sermones, lideraba estudios bíblicos, repartía comida y ayudaba a personas vulnerables. Pero detrás de esa fachada había un asesino meticuloso, manipulador y completamente despiadado. Basley tenía antecedentes, estaba en libertad condicional. Según los fiscales y su cómplice, mataba para robar, pero también para no dejar testigos. No quería volver a la cárcel y no actuaba solo. Lo acompañaba un adolescente de 16 años, Brogan Rafferty, un chico callado, con problemas en casa, sin muchas oportunidades. Richard lo convenció de ayudarle, haciéndole creer que lo que hacían tenía un propósito, cuando en realidad lo usaba para cavar las tumbas de sus futuras víctimas. Así de retorcido era. En agosto de 2011, Ralph Geiger fue el primero. Desapareció después de aceptar el trabajo. Nunca volvió a comunicarse con nadie. Después vino David Pauley. En noviembre también respondió al anuncio, viajó y fue asesinado. Luego fue Tim Kern. Lo conocieron en una cafetería, hablaron del trabajo, lo llevaron a un bosque cercano, le dispararon y lo enterraron. Pero hubo una víctima más, una que lo cambió todo. Scott Davis era un ex militar desempleado y divorciado. Estaba pasando un mal momento y creyó haber encontrado la oportunidad de su vida. Y al ver el anuncio de Craigslist, se busca cuidador para una granja, salario aceptable, vivienda incluida, le pareció perfecto. Viajó hasta Ohio con todas sus pertenencias. Lo recogieron en un auto, le dijeron que primero iban a ver el lugar y lo llevaron hasta un bosque aislado en Noble County. Allí, en medio de los árboles, sin cobertura, sin testigo, Basley se detuvo. Le dijo que bajara, que iban a caminar hasta la propiedad. Scott dio unos pasos y escuchó el clic. El disparo lo alcanzó en el brazo, pero no cayó. Corrió por su vida mientras el supuesto pastor le disparaba una y otra vez. Se lanzó al suelo, se arrastró entre ramas y raíces
y cuando logró despistar al asesino, no se detuvo. Caminó durante horas hasta encontrar una carretera, herido, desorientado, pero vivo. Y gracias a esto, todo cambió. Su testimonio fue la pieza que faltaba. La policía ya tenía reportes de desaparecidos, pero ahora tenían a un testigo directo, a alguien que había visto el rostro del asesino, que había oído su voz, que sabía el lugar exacto donde ocurrían los crímenes. Desde ahí, la investigación se aceleró. Las llamadas, los correos, los cuerpos, las pruebas, todo empezó a encajar. Scott no solo salvó su vida, también ayudó a que otras familias tuvieran unas respuestas, y lo que encontraron fue macabro. 3 cuerpos, fosas poco profundas, pertenencias robadas, balas, casquillos, ADN y el vínculo directo con Richard Beasley. El juicio fue brutal. Rafferty, el menor de edad, testificó contra él. Contó que Beasley le decía que no podía dejar testigo, que cavaba las tumbas antes incluso de conocer a las víctimas, que no pensaba volver a prisión. Lo describió como frío, manipulador, calculador. Y el jurado no dudó. Beasley fue condenado a pena de muerte. Rafferty, por su parte, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, aunque sus abogados alegaron que fue usado como instrumento. Scott Davis sobrevivió, pero las cicatrices físicas y emocionales lo marcaron para siempre. Y lo más inquietante es que todo empezó con un clic, un simple clic en Craigslist. Craigslist no solo fue usado por fugitivos o criminales desesperados, también se convirtió en el refugio perfecto para un asesino con doble vida. Philip Markov, estudiante de medicina, prometido, atractivo e inteligente, parecía tenerlo todo, pero en la sombra buscaba a mujeres a través de los anuncios de acompañante, y detrás de cada encuentro escondía un impulso violento. Philip Markov, 24 años, estudiante de medicina en Boston University, alto, atractivo, prometido con una joven llamada Megan. Todo en su vida parecía perfecto, pero detrás de esa imagen había algo muy oscuro. Todo salió a la luz en abril de 2009. Varias mujeres habían denunciado ataques en hoteles, donde un hombre las amarraba, las amenazaba con una pistola y las robaba. Pero no era un ladrón cualquiera. Sus víctimas no eran elegidas al azar. Todas habían publicado anuncios en la sección de servicios para adultos de Craigslist. Y entonces ocurrió un asesinato. Yulisa Brisman, una joven de 26 años, fue encontrada muerta en el hotel Marriott Copley Place de Boston. Había recibido un disparo a quemarropa. La habían contactado a través de Craigslist para una supuesta cita profesional. Lo que encontró fue la muerte. La policía unió las piezas. Hubo otros 2 ataques similares en días previos, y lo que hizo la diferencia fue algo que el asesino no previó: las cámaras de seguridad. Un hombre fue captado saliendo de la escena. Las imágenes más tarde serían comparadas con otros videos y dieron una coincidencia. Philip Markov fue detenido el 20 de abril de 2009 mientras conducía con su prometida. Ella no entendía nada, nadie lo entendía. Durante el registro a su casa, la policía encontró lo impensable: cintas adhesivas, guantes de látex, esposas, una pistola escondida en un libro y pertenencias de cada una de sus víctimas. Todo perfectamente ordenado, todo planificado. Y lo más inquietante, Philip Markov no mostraba emociones. Durante los interrogatorios apenas hablaba, ni siquiera después de ser acusado formalmente de asesinato. Su prometida rompió el compromiso, su familia dejó de hablar públicamente y él empezó a autodestruirse. Intentó suicidarse varias veces en prisión y finalmente, el 15 de agosto de 2010, se quitó la vida en su celda. Se cortó las venas con una cuchilla y dejó escrito en la pared con sangre el nombre de su ex, Megan. Nunca fue juzgado, nunca se supo cuántas víctimas más pudo haber tenido, pero dejó claro algo: el mal a veces sabe sonreír. El caso de Philip Markov
ya era escalofriante. Pero solo 4 años después, en Pensilvania, Craigslist volvió a ser el punto de contacto entre un asesino y su víctima. Miranda Barbour tenía 19 años, su esposo, Elite, 22. Llevaban casados solo 3 semanas y una noche decidieron salir a matar. Esto pasó en noviembre de 2013 en Pensilvania. Miranda Barbour y su esposo Elite publicaron un anuncio en Craigslist ofreciendo compañía a cambio de dinero. Un hombre respondió, Troy LaFerrara, de 42 años. Quedaron para verse. Ella lo recogió en su auto y él no lo sabía, pero ya estaba muerto. Mientras Troy iba en el asiento delantero, Elite estaba escondido en la parte trasera. Esperó la señal y cuando Miranda la dio, Elite lo sujetó por el cuello con un cable y ella, desde el asiento del conductor, lo apuñaló más de 20 veces. Según los informes de la época, luego de asesinarlo, lo abandonaron y se fueron a cenar, fríos, despiadados, sin remordimiento alguno. Pero lo más perturbador vino después. Cuando ya estaban arrestados, Miranda dio una entrevista desde prisión y allí dijo que había matado al menos a 22 personas, que había comenzado cuando tenía solo 13 años, que pertenecía a un culto satánico y que los asesinatos ocurrieron en Alaska, Texas, California, Carolina del Norte y otros estados, y que solo mataba a gente mala. Esta confesión desató una tormenta mediática. El FBI intervino, varias policías estatales abrieron investigaciones, pero nunca se comprobó ni una sola de esas muertes adicionales. Lo que sí estaba claro era esto: el asesinato de Troy fue premeditado, fue cometido por los dos, fue planeado para matar juntos, y por ese crimen fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Craigslist, una vez más, fue el puente entre lo cotidiano y lo demencial. Una cita cualquiera, un viaje corto y una muerte cruel. Y todo esto ejecutado por una pareja que apenas estaba empezando su luna de miel. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Déjanos un like y un comentario con el caso que más te impactó. Recuerda, esto no es ficción, es un mundo criminal.